El pueblo regresa al hogar desde su exilio. Termina el exilio. Isaías capítulo 40 versículo 1 al capítulo 66 versículo 24. Ezequiel 1 versículo 1 al capítulo 10 versículo 44. Ageo capítulo 1 versículo 1 al capítulo 2 versículo 23. A través de todas estas dificultades, Dios continuó escuchando a su pueblo. Él envió muchos profetas para renovar las promesas que Él les había hecho. Estos profetas prometieron que Dios volvería a reconfortar su pueblo otra vez. Él los llevaría de regreso a la tierra de Israel. Allí Él los volvería a bendecir. Ellos lo adorarían en su templo y todos sabrían que Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Dios dijo a través del profeta Isaías: vengan por agua todos los sedientos, vengan aunque no tengan dinero, compren trigo y coman gratuitamente, compren vino y leche sin tener que pagar. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Estas y otras muchas palabras semejantes trajeron júbilo al pueblo de Israel. Entonces el Señor cumplió con sus promesas. El rey de Babilonia estaba lleno de orgullo. Él creyó que podía hacer todo lo que quisiera, pero el Señor era mucho más poderoso que él, y envió a Ciro, el líder de Persia, que atacó a Babilonia y derrotó su rey. Ciro se convirtió en el líder de aquellas tierras. Él era un pagano, sin embargo, era un hombre bueno que hizo lo que deseaba el Señor. Ciro decidió enviar de regreso a toda aquella gente que estaba en el exilio a su tierra de nacimiento. Él le dio a cada una de estas naciones el dinero para reconstruir sus ciudades y los templos de sus dioses. El pueblo de Israel no podía creer en su buena suerte. La noticia se expandió por todos los pueblos de aquella tierra, de que todo judío que deseara regresar a Israel estaba libre de hacerlo. Según se aproximaba el momento del regreso, muchos de los judíos decidieron no volver. Los primeros judíos en regresar tendrían que edificar nuevas ciudades, plantar los campos de nuevo y trabajar muy duro. Era más seguro para ellos permanecer allí que volver a Israel. Algunos de los judíos encontraron el valor de hacer el largo viaje. Aquellos que no se fueron reunieron muchos alimentos y dinero y lo dieron a los que regresaban. Ellos oraron por ellos y le pidieron a Dios que los protegiera. Cuando los judíos llegaron a Israel, fue mucho peor de lo que habían temido. Todo había sido destruido y estaba en ruinas. El pueblo que volvió estaba muy ocupado tratando de sembrar alimentos y construir casas para ellos mismos. Aunque habían prometido que reconstruirían el templo del Señor, no guardaron su promesa por mucho tiempo. El Señor les envió profetas para recordar a los judíos lo que habían prometido. Él envió a Ageo para decirles que el Señor enviaría sus bendiciones nuevamente si reconstruían
el templo. Los judíos escucharon a Ageo y comenzaron a reconstruir el templo, pero pronto se desalentaron, pues eran demasiado pobres para edificarlo como había estado antes. Ageo les dijo que no desalentaran, pues Dios haría que el templo fuera mucho más hermoso de lo que había sido antes. Los samaritanos se llegaron hasta Jerusalén y preguntaron si ellos podían ayudar a reconstruir el templo y las murallas de la ciudad. Los judíos se negaron a aceptar su ayuda, pues ellos estaban casados con paganos. Desde entonces los judíos y los samaritanos fueron los peores enemigos.